Lectura del libro del Eclesiástico. Elogiemos a los hombres ilustres, a los antepasados de nuestra raza, porque hay otros que cayeron en el olvido y desaparecieron como si no hubieran existido, pasaron como si no hubieran nacido, igual que sus hijos después de ellos. No sucede así con aquellos, los hombres de bien, cuyas obras de justicia no han sido olvidadas. Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Su descendencia fue fiel a las alianzas y también sus nietos gracias a ellos. Su descendencia permanecerá para siempre y su gloria no se extinguirá. Palabra de Dios. El Señor ama a su pueblo, el Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un canto nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sión se regocijen por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Celebren su nombre con danzas, cántenle con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas. Este es un honor para todos los fieles. El Señor ama a su pueblo. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo, y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto, pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera, le dijo: que nadie más coma de tu fruto. Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de paloma, y prohibió que transportaran cargas por el templo, y les enseñaba: ¿acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Jesús le respondió: tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña: retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que puedan sentarse, queridos hermanos. Mire, hoy en el Evangelio nosotros nos encontramos como muchas historias unidas a lo que pasa con la higuera.
Muchas historias unidas dentro de la importancia de lo que es el templo, la casa del Señor, casa de oración. ¿Por qué? Jesucristo lo que quiere resaltar acá es la importancia de la oración, de la vida orante. Por eso es que hace todo lo que hace en el templo, sacando a los vendedores, a todos los que están haciendo cargas, llevando cargas, haciendo cosas que no tienen nada que ver con la oración. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos apartamos de la oración, queridos hermanos, nosotros nos apartamos de la fe verdadera. Escuche bien esto y tiene que entenderlo. ¿Por qué? Porque lo podemos tomar a gusto cada vez que nosotros hablamos o hacemos algo en nombre del Señor. Cuando el ser humano se aparta de la oración, se aparta de la fe verdadera. Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Todo en torno a la fe, pero en la oración, en la casa de oración, todo en torno a la fe. Comienza con la experiencia de esta higuera. ¿Por qué? Él va a buscar higos en tiempo que no da higo. Él va a buscar. Así que él tiene fe de que va a ir a comer un higo. ¿Qué es lo que sucede? Jesucristo, Señor, Hijo de Dios, que va con fe a sacar un higo a una higuera y la higuera no da, no dio. Entonces la higuera no sirve para nada porque no obedeció a la fe del Hijo del Hombre. Bendito sea el Señor. Escuche bien esto. Esto es algo hermoso para nuestra fe. Algo hermoso. La higuera no dio, siendo que Jesucristo fue a sacar higos porque tenía hambre. A ver, piense. Esto es un acto de fe tremendo. Jesucristo va a sacar higos a la higuera porque tiene hambre. Él va con fe a comer de esa higuera y esa higuera no dio. Eso es lo que hace Jesucristo con cada uno de nosotros. Nosotros como la higuera tenemos que estar dando frutos todo el tiempo porque Él cree en nosotros. Él sabe que por medio de la oración nosotros podemos dar frutos todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nos apartamos de la oración, nos apartamos de la fe verdadera. No damos fruto. Querido hermano, nos dedicamos a cualquier otra cosa. Nos perdemos en cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque nos hemos soltado de la savia de nuestra vida. Nos hemos soltado de aquello que sostiene nuestra vida, que es la oración, que es entrar en la presencia de Dios, que es saber que todo lo que Dios quiere lo hace. Bendito sea Dios cuando entendemos esto. Y por eso es que Él se molesta tanto en el templo. Por eso es que limpia el templo de todo aquello que no lleva a la oración. Mi casa será llamada casa de oración. Por eso es que el Salmo dice, el Señor ama a su pueblo. Y la primera lectura habla de elogiar a los ilustres. ¿Por qué? Porque ellos heredan a su familia lo más importante. No es el dinero, no son los bienes, no son las cosas materiales y terrenales, sino la oración. La mayor herencia, la fe verdadera, la mayor herencia que uno puede dar. Por eso es que en torno a todo lo que pasa en el Evangelio está la higuera. Y queridos hermanos, si nosotros nos apartamos de nuestra oración, lo perdemos todo. Perdemos todo en nuestra vida. Y cuidado, nuestra oración que era un momento de libertad total en el cual nosotros alabábamos y glorificábamos a nuestro Señor y lo reconocíamos como al dueño de nuestra vida, cuando nuestra oración se va transformando y solo se dedica a estar pidiendo o a estar solamente exigiendo o a estar reclamando, eso ya no es oración. Nos olvidamos de poner en el primer lugar a nuestro Dios y Señor. Y eso hace que perdamos la fe verdadera. Eso hace que nosotros perdamos el rumbo de nuestra fe y en nuestros templos nosotros comenzamos a levantar cosas que nos apartan de la oración y no que nos llevan a la oración. ¿Cómo yo puedo decirle a una montaña que se mueva y salte al mar? Querido hermano, si no estoy orando. Cuando yo pido sabiendo que lo voy a recibir sin vacilar en mi corazón, eso ya es mío, eso ya sucedió. Esa es la fe que quiere que tengamos. Jesucristo nos enseña una fe verdaderamente pura y verdadera. Por eso es que cuando la gente comienza a dudar de la fe y comienza a dudar de Dios, busca soluciones que no tienen nada que ver con Dios. ¿Qué son los amuletos? Los amuletos son soluciones que están totalmente alejados de Dios y mucha gente convierte su rosario, su medalla de San Benito o su cruz de San Benito lo convierte más en un amuleto que en el signo de nuestra fe. Querido hermano, esto nosotros tenemos que aclarar porque cuando nosotros no lo aclaramos nos apartamos de la fe verdadera. Yo recuerdo después de una prédica, el predicador habló muy bien de Jesucristo, habló cosas hermosas de Jesucristo, habló de su poder,
pero terminó diciendo de que se había amanecido orando por unas medallas y que habían sido días de oración por las medallas y exorcizadas para que la gente que lo lleve le iba a ir bien en su casa. Querido hermano, cuando eso sucede, nosotros no le estamos diciendo a la gente ore en su casa. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Crea en este amuleto. Crea en este amuleto. Y en otra ocasión, cuando se me acerca una señora, padre, usted no vende agua, ni sal exorcizada, ni aceite. No, señora, yo eso lo hago gratis, lo bendigo gratis, yo no vendo. Pero el padre que vino nos vendió. Eso, querido hermano, es hacer que la gente deje de orar para que crean amuletos y crean objetos. Y por eso es que pierden la fe verdadera y por eso es que ya no creen en los milagros. Por eso es que ya no creen que las montañas se pueden mover, que los enfermos se pueden sanar, que los oprimidos se pueden liberar. ¿Sabe por qué? Porque los mismos que se dedicaron a cosas que no son Dios y llevaron a la gente a cosas que no son de Dios, son los culpables de apartar a la gente de esa fe verdadera. Cada vez que apartamos a la gente de la oración, querido hermano, somos responsables de que pierdan la fe verdadera. Cada vez que no animamos a la gente a la oración, somos responsables de que la gente no crea en Cristo de la forma verdadera. Cada vez que ponemos objetos, medallas o cosas por encima de la oración, queridos hermanos, nos apartamos de la fe verdadera y por eso las montañas no se mueven. Bendito sea el Señor, escuche. Bendito sea el Señor, escuche. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo y el Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. El que sabe orar y tiene la fe verdadera también sabe perdonar. Las personas que olvidaron la oración y se han apartado de la fe verdadera tampoco saben perdonar. Mire de grande que es el no apartarnos de la oración. Mire de grande. La oración nos lleva a perdonar, a reconciliarnos, a buscar la paz, a buscar el orden. Las personas que se hacen las muy revolucionarias y que se molestan con todo mundo, con los obispos, con los sacerdotes, con el de la otra comunidad y con la otra comunidad, es porque se está apartando de la oración. Y se autodenomina profeta porque piensa que el profeta era un problemático que andaba peleando con todo el mundo. Queridos hermanos, el que se aparta de la oración, se aparta de la fe verdadera. No sabe perdonar, no sabe guiar y lleva a la gente a creer en cosas y no a creer en la oración en Cristo Jesús. ¿Estás orando? ¿Cómo está tu oración en este tiempo? ¿Te estás arrodillando y estás verdaderamente alabando al Señor? ¿Levantas tus manos en tu habitación o en el templo donde tú tienes tu lugar de silencio y glorificas a tu Señor, lo alabas y le cantas? Entras en su presencia y sabes que para Él nada es imposible. Si te olvidaste de eso, querido hermano, es tiempo que lo hagas. Porque todo aquel, escuche bien, porque el que sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Amén.